Vamos a ser edificados con la palabra del Señor, en las participaciones restantes de este mes. Y vamos a continuar con el tema que estuvimos considerando, la participación anterior, en cuanto a las riquezas de su gracia. ¿Recuerdan? Estuvimos considerando acerca de la gracia de Dios, y para ello les invito a que vayamos nuevamente al libro de Efesios, capítulo 2, verso 4. En adelante todavía tenemos algunas cosas pendientes que ver ahí en cuanto a este tema que hemos estado desarrollando de las riquezas de su gracia. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y capítulo 1, verso 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra leída esta noche. Quisiera, hermanos, hacer un breve resumen, ¿verdad? Para que volvamos nuevamente a recordar y volvamos a alinearnos, ¿verdad? Partiendo del punto donde nos quedamos, estuvimos considerando acerca de la gracia, las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Decíamos, hermanos, que eso tiene que ver con bendición. Bendiciones espirituales, según las vemos ahí a partir del versículo 3 del capítulo 1 del libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, las riquezas de su gracia, las riquezas que hizo sobreabundar sobre nosotros, amados hermanos, tiene que ver con esas bendiciones, la lista de bendiciones que nos da en su contexto ahí el libro de Efesios, pero estuvimos viendo en un amplio general. Antes de entrar a las riquezas de su gracia, estuvimos considerando la gracia de Dios en plano general, por decirlo así, brevemente, ¿verdad? Decíamos que hablar de la gracia de Dios, eso lleva mucho tiempo y escudriñar las Escrituras, y podemos hablar mucho tiempo y apenas habremos de ha visto la superficie nada más. La gracia de Dios, como la misma palabra dice, es abundante, es infinito, es realmente hablar bastante y considerar las sagradas escrituras desde Génesis a Apocalipsis, porque ahí vemos la gracia de Dios obrando. Pero en términos generales estuvimos considerando, hermanos, algunas características, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Y dentro de esas características de la gracia de Dios vimos que es, en primer lugar, eterna. Es eterna, según vimos ahí en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Llamó su gracia desde antes del principio de tiempo, de los tiempos de los siglos. Desde antes, dice el apóstol Pablo a Timoteo, desde antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de que existiera incluso el tiempo, ya la gracia de Dios estaba presente. ¿Por qué estaba presente? ¿Por qué es eterna? Pues porque está en Dios, ¿verdad? Y Dios es eterno, Dios no está limitado a espacio ni tiempo, Él está fuera de todo eso, entonces es eterna. En segundo lugar, vimos que la gracia de Dios también es soberana, tiene control absoluto, tiene gobernanza universal, es soberana, y por eso que encontramos la expresión el trono de la gracia. El trono de la gracia, acercarnos al trono de la gracia. Si está en el trono, significa que la gracia gobierna. La gracia gobierna, la gracia es soberana, y es soberana también porque está en Dios.
En tercer lugar, vimos también otra característica de la gracia, que es abundante, según 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Es abundante, es vasta, es infinita. Dios da la gracia y no la da raquíticamente, sino Dios da su gracia, ha mostrado su gracia y lo ha mostrado abundantemente, generosamente, como nosotros conocemos. Y la cuarta característica es que la gracia de Dios es gratuita, siendo justificados gratuitamente por su gracia, según Romanos capítulo 3, verso 4. Hemos sido justificados gratuitamente, es decir, no hemos tenido que pagar nada. Dios no nos ha dado su gracia y ha exigido algo a cambio a nosotros. Él lo da con toda libertad y la da gratuitamente. De modo que el creyente es salvo, el creyente es justificado, y esto gratuitamente, es por pura gracia de Dios. La gracia de Dios como ese regalo, como ese don inmerecido, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Es gratuita, ¿verdad? No hay nada que pagar, no hay nada que remunerar, y es más, no hay forma en la cual nosotros podamos pagar ni remunerar a Dios por su gracia, la cual Él ha mostrado. Entonces, dentro de algunas características que consideramos acerca de la gracia. Segundo punto, estuvimos viendo también, hermanos, elementos de la gracia. Elementos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Elementos de la gracia, ya que elementos tiene que ver con todos aquellos atributos que Dios ha compartido con nosotros y que están relacionados y que se relacionan con su gracia, o la forma en la cual Dios muestra su gracia para con nosotros. Tiene que ver con aquellos atributos que Dios ha compartido con nosotros, y enumeramos ahí, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 4 al 7, encontramos tres elementos de la gracia de Dios, que son, en primer lugar, amor. El amor es uno de los elementos de la gracia. Si Dios nos ha amado, es por su gracia. También la misericordia de Dios. Dios muestra misericordia, y si Dios ha mostrado misericordia a nosotros, es por su gracia. Y en tercer lugar, encontramos ahí la bondad, su bondad. Dios es bondadoso, y si ha sido bondadoso para con nosotros, es precisamente por su gracia. Entonces, si usted ve ahí, estas cosas están directamente relacionadas con la gracia de Dios. Y algo que estuvimos considerando también, que el apóstol Pablo lo menciona casi en todas sus cartas, ¿verdad?, que van con dos palabras que van a la par: gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. En sus salutaciones, casi el apóstol Pablo siempre comenzaba con esta expresión: gracia y paz a vosotros, y finalizaba sus cartas también con la gracia de Dios. Gracia y paz a vosotros. Es porque van enlazadas, ¿verdad? No puede ir la una sin la otra. La paz también es uno de los elementos de la gracia. La justicia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, estos elementos son una manera en la cual Dios muestra su gracia para con nosotros: su amor, su misericordia, su bondad, su justicia, su paz. Y usted puede buscar más, escudriñar las Sagradas Escrituras, y puede encontrar algunos elementos que quizás yo no se los he dado en esa lista, porque hay más, ¿verdad? Usted puede buscar qué otros elementos o qué cosas se relacionan también con la gracia de Dios, y que vienen, por decirlo así, a formar parte de este paquete, ¿verdad?, de este paquete de la gracia de Dios. Y por último, estuvimos considerando, hermanos, efectos de la gracia en nuestra vida. ¿Qué efectos tiene la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo hemos podido nosotros experimentar la gracia de Dios? Pues bien, estuvimos viendo que uno de los efectos de la gracia de Dios en nuestra vida, en primer lugar, la consideramos la gracia en el llamado. Y es que la gracia nos llama. La gracia nos llama. Según Gálatas, capítulo 1, verso 15, y segunda Timoteo, capítulo 1, verso 9. Ahí las dos expresiones ahí que fue llamado por la gracia
de Dios. La gracia. Y estimado amigo, lo que usted ha hecho, lo que ha sucedido en esta noche, ha sido por la gracia de Dios. Usted ha sido llamado, ha sido invitado. Esto es un acto, una forma, la cual Dios manifiesta su gracia para con usted. Que Él invita y que Él le llama a creer en Jesucristo, a recibirle a Él como su único y suficiente Salvador. Es un acto de gracia. En segundo lugar, otro efecto de la gracia, hermanos, es que la gracia nos otorga salvación. Nos otorga salvación, según Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí estuvimos viendo detalladamente esos versos de la palabra del Señor ahí, lo que significa eso, que no somos salvos por obras, sino por gracia. En tercer lugar, la gracia nos justifica, ¿verdad? Nos llama, nos salva y nos justifica. Según Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. No solamente nos salva, sino que también nos justifica, esto es, nos hace sin culpa, ¿verdad? Nos hace sin culpa, porque justificar es precisamente eso, ser alguien sin culpa. ¿Qué? Bueno, porque Cristo cargó con nuestros pecados, porque Él ocupó nuestro lugar ahí en la cruz, en el Calvario. Él sufrió el castigo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Entonces ya Dios ve la deuda, por decirlo así, nuestra deuda está saldada con la obra de Cristo ahí en la cruz, en el Calvario, es decir, somos justificados, hechos sin culpa. Como cuarto efecto de la gracia en nuestra vida es que nos transforma. Y esto lo vimos en el ejemplo del apóstol Pablo, según lo que él expresa ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Le expresa ahí que lo que era, lo que es, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y anteriormente había dicho, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Eso era yo antes, dice el apóstol. Pero ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo, aquel que fue encomendado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, y todo lo que él era por la gracia. La vida del apóstol Pablo fue transformada completamente, de un perseguidor a alguien que anunciaba el mensaje del evangelio. Y vemos cómo Dios obró en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? La manera en la cual Dios tuvo aquel encuentro con él, se le atraviesa cuando él iba para seguir persiguiendo a los creyentes. El Señor se atraviesa su camino. Entonces es ahí donde Pablo Saulo hasta entonces tiene que reconocer realmente que ha estado siguiendo. El Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo cayó pues al suelo temblando. Y es ahí donde él tuvo ese encuentro con el Señor, y a partir de ese momento su vida cambió su propósito. Ahora él iba para perseguir a los creyentes, ya no iba a eso, sino que iba ahora a anunciar el evangelio. Y nos quedamos aquí en ese punto también. Otro efecto de la gracia de Dios es que la gracia nos consuela y fortalece. La gracia de Dios nos consuela y fortalece, y vamos a partir de aquí, ¿verdad? Pues es donde nos quedamos la participación anterior, y vimos ahí los textos de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y también 2 Corintios capítulo 8 verso 1 y 2 y 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. Fue el último verso que estuvimos considerando ahí en cuanto a este punto de que la gracia de Dios nos consuela y nos fortalece. Dice 1 Pedro capítulo 5 verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estas cosas, ¿verdad? La gracia de Dios hace estas cosas, nos
perfecciona, nos afirma, nos fortalece y también nos establece. Sigo viendo qué significa cada una de estas expresiones que el apóstol Pedro menciona ahí. Por ejemplo, afirmar, dice que afirme tiene que ver con consolidar y lleva la idea de asegurar bien la colocación de algo en su lugar. También es proveer firmeza y solidez. Eso tiene que ver con afirmar, lo que dice el apóstol, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca. Y perfeccionar en el sentido de que tiene que ver con restaurar, ¿ya? O sea, arreglar los desperfectos y suplir lo que falta. Entonces, perfeccionar tiene que ver con restaurar, arreglar los defectos, aquello que está mal, y suplir también lo que falta. Fortalecer, decíamos, tiene que ver con llenar de fuerza o robustecer. Eso es fortalecer. Llenar de fuerza o robustecer. Hacemos algo robusto, decimos nosotros. Un árbol robusto, decimos árbol es fuerte. No se va a venir abajo así muy fácil, ¿verdad? Puede venir el huracán que venga, no lo va a derribar muy fácil. Un árbol robusto, decimos nosotros. Es fuerte, está fortalecido, ¿verdad? Y establecer tiene que ver con cimentar, o sea que Dios los coloca en un lugar inconmovible, ¿verdad? Y otorga una cimentación especial con la que pueden resistir. Y el ejemplo de la casa, donde el Señor habla de que aquel que oye mi palabra y no las hace, el Señor le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, soplaron vientos y llegó el río y cayó porque estaba fundada sobre la arena. Al contrario, la que estaba fundada sobre la roca, eso es establecer. Estaba cimentada, la que estaba fundada sobre la roca, soplaron vientos, dieron los ríos con ímpetu, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pues bien, eso es, hermano, lo que la gracia de Dios hace también en nuestra vida, siempre que nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Y siempre en este punto, hermanos, de que la gracia de Dios nos fortalece, quiero que veamos también el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 10. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Usted conoce esta historia, ¿verdad? Lo que pasaba, lo que estaba sucediendo aquí en la vida del apóstol Pablo. Dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, él obtiene fortaleza. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué había sucedido? El apóstol está hablando a los hermanos ahí en Corinto, y dice en el verso 12, capítulo verso 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al hombre. Habla acerca de las revelaciones y visiones que él tuvo, ¿verdad? Fue arrebatado
al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero que vio y oyó, dice, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero había un problema. Había un problema aquí, o podía tener un problema el apóstol Pablo. Y el Señor, Dios que lo conoce todo, anticipándose a eso, porque el mismo apóstol lo dice en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi cara. Me fue dado un aguijón en mi cara, dice el apóstol Pablo. Bueno, probablemente el aguijón en la carne tendría que ver con alguna enfermedad o alguna aflicción. No lo dice aquí la palabra del Señor abiertamente que era este aguijón, el cual fue dado al apóstol, pero un aguijón, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y por la petición del apóstol al Señor, él dice que 3 veces había rogado al Señor que lo quitase. No hay duda que este aguijón en la carne causaba molestia en la vida del apóstol Pablo. No hay duda que este aguijón en su carne causaba quizás dolor o causaba en la vida del apóstol Pablo alguna limitación, porque 3 veces dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero la respuesta que recibió el apóstol de parte del Señor fue en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Qué está diciendo? ¿O qué está diciendo el Señor al apóstol Pablo? Que el aguijón no iba a ser quitado. Que el aguijón no le sería quitado, pero que debería de bastarle su gracia, debería ser suficiente, y que su gracia le iba a fortalecer, su gracia le iba a ayudar, porque el poder de Dios iba a obrar en favor del apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Otra traducción dice, en cuanto a estas palabras, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Bonita traducción esa. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas. Porque mi poder, dice el Señor, dice Dios, actúa mejor en la debilidad. Ahora, hermanos, mi poder, dice el Señor, dice al apóstol, se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí al apóstol? ¿Qué podemos nosotros entender por estas palabras que el Señor dice al apóstol Pablo? Dice, bástate mi gracia. Mi gracia, Pablo, es lo que tendrás y es suficiente. Es suficiente. Y mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe qué significa, hermano? Significa que el poder de Dios se manifiesta de manera más completa cuando los seres humanos reconocemos nuestra debilidad. Ahí. Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios en su forma más completa, cuando usted y yo, cuando nosotros los seres humanos reconocemos nuestra debilidad, cuando usted y yo reconocemos nuestras limitaciones, cuando nos damos cuenta realmente de que estamos limitados, cuando nos damos cuenta realmente de que tenemos nuestras debilidades, entonces es ahí donde el poder de Dios actúa, es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Y reconocer, hermano, nuestra debilidad es darnos cuenta que no podemos controlarlo todo. Reconocer nuestra debilidad es darnos cuenta que no podemos controlarlo todo. Como instinto de sobrevivencia, nosotros los seres humanos somos dados a eso, a querer controlarlo todo. Todo
queremos controlar nuestra vida, ¿sí? Por eso pensamos, por eso analizamos y por eso actuamos con el fin de controlar y nos imaginamos los posibles escenarios de cosas que podrían suceder y lo hacemos con anticipación y lo hacemos con el fin de tener una respuesta o de tener una solución a estos posibles escenarios que nosotros, según lo que hemos analizado y considerado, pueden suceder. Es decir, prepararnos con anticipación antes de que las cosas sucedan para yo tener ya una solución, una respuesta a lo que va a suceder. Eso es querer tener control de nuestra vida, eso es querer controlar. Y somos así nosotros. Por eso estamos planeando, estamos ejecutando, estamos analizando y todo. Pero dice el Señor que reconocer nuestra debilidad es precisamente eso, reconocer que no podemos controlarlo todo. De que hay cosas de que no estarán en nuestras manos. De que hay cosas que se nos saldrán de las manos y que no habrá nada que nosotros podamos hacer. Llegamos a ese punto. En cualquier circunstancia, en cualquier situación de nuestra vida, llegamos a ese punto. Llegamos al punto de darnos cuenta realmente de que la cosa se nos salió de control, de que no hay nada que podamos hacer. Aquí no hay más. Aquí no hay más. Y llegamos al punto entonces de que no es cierto, de que no podemos controlarlo todo. De que no somos autosuficientes y que siempre vamos a depender del Señor, porque hay cosas, hermanos, habrá cosas que van a ir más allá de nuestra fuerza, van a ir más allá de nuestras posibilidades. Hay cosas que nos saldrán de las manos y entonces es ahí donde nos quedará únicamente porque es lo último que hacemos después de que nos quedará únicamente confiar en el Señor. Porque nos dimos cuenta de que nosotros no podemos. Quisimos, lo intentamos, pero no pudimos. Es más allá de nuestra fuerza, es más allá de nuestra posibilidad. Y entonces hasta ese punto, y es hasta ahí entonces cuando decimos, Señor, está en tus manos. Y es ahí cuando nos rendimos. Es en ese preciso momento cuando nos damos por vencidos, ya. Es ahí donde Dios empieza a obrar. Y es ahí donde Dios empieza a obrar. Y es ahí donde los milagros comienzan a suceder. O comenzamos nosotros a ver que realmente el Señor está obrando. De que realmente Él es el único que tiene control de cualquier circunstancia, situación en nuestra vida. Y que nosotros no. Nosotros pensamos tenerlo. Pero quien realmente tiene el control de lo que sucede en nuestra vida es el Señor. Y que lo mejor es dejar y depositar esto en las manos de Dios. Es donde cuando mi poder se perfecciona en la debilidad, es ahí donde Dios es glorificado, donde nosotros ya no podemos hacer nada, pero Él actúa y da una salida y da una solución. Y entonces, sí, fue el Señor. Fue el Señor sin nosotros. Porque nosotros no pudimos. Y Dios comienza a obrar. La joven fue diagnosticada enferma. Vamos a ponerlo aquí. Fue ingresada al hospital. Las condiciones en el hospital no son muy dignas, por decirlo así, ¿verdad? El sistema médico de salud de nuestro país, lamentablemente, eso es lo que se le conoce al hospital público, es como se le conoce. La joven es enferma, la familia de la joven dice al esposo, sáquela de ahí y llévela a una clínica. Sí, como internar a una persona a una clínica privada es como echarse un confite en la boca. ¿Significa eso? Gasto y gasto. Se mantienen. El Señor va a obrar.
Y diciendo, bueno, pero es que si en el hospital se va a morir. Si es que ahí ni la atienden, ahí ni siquiera no hay camillas. Y no da miedo, honestamente hablando, decir, al hospital dice, es un lugar donde no hay esperanza, ¿verdad? Donde la gente cree que no hay esperanza, de que no hay una salida porque el servicio es malo, lo atienden mal o no lo atienden, porque lastimosamente la salud en nuestro país está así, está secuestrada. Está secuestrada, al gobierno no le interesa. Y una de corrupción en los hospitales, dice uno. Y bueno, ¿pero qué? Dios la levanta. Dios la levanta. Dios le sana. Y salió sana del hospital, Mario Catarino Rivas. ¿Es Dios glorificado ahí? Dios es glorificado porque no había esperanza. No había. Dios es glorificado. Y le aseguro, hermano, que los mayores testimonios o las vidas que más han traído gloria a Dios han salido del hospital Mario Catarino Rivas, porque es un lugar donde no hay esperanza, pero donde no había esperanza, Dios dio esperanza y se manifestó la gloria de Dios, y se manifestó la gracia de Dios ahí. Sí, de los lugares de los Bethesda, que los Penañas, los Semesa, ¿sabe qué es lo que sale de ahí? Es gente arrogante que sale y dice, no, ¿sabe por qué? Fue vista por los mejores médicos porque yo sí puedo. Yo sí puedo, yo sí tengo la capacidad de pagar. Pero allá donde nadie da un peso y sale la persona sana de ese lugar, es de ahí donde salen las personas más agradecidas porque no vieron esperanza, no vieron una salida, pero Dios dio una salida, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Donde la ciencia médica dice ya no, bueno, es ahí donde Dios. Y nosotros decimos, bueno, los médicos dicen ya no, pero hay que esperar qué dice Dios. A ver qué dice Dios. Y cuando depositamos ya nuestra confianza en Dios, es ahí donde Dios empieza a obrar. Eso es para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Es decirle que si usted tiene la posibilidad, se enfermo, tiene la posibilidad de pagar un lugar en clínica privada, no tiene que no lo haga así, tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Pero lo importante es confiar en el Señor. Lo importante es depositar nuestra confianza en Él, porque es ahí donde Él comienza a obrar. Entonces, hermanos, dice, eso es reconocer nuestra debilidad, darnos cuenta que no podemos controlarlo todo, aunque estamos nosotros acostumbrados y tenemos la inclinación a quererlo controlar todo, nos vamos a dar cuenta de que no. Y cuando nos damos cuenta de eso, pues no nos quedará más que confiar en el Señor, aunque es lo primero que debemos haber hecho, pero por lo general es lo último que hacemos. Entonces es ahí donde nos vamos a dar cuenta de que Dios, su palabra se cumple, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, en el verso 9, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana, dice, me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué está diciendo? Me gloriaré en mis limitaciones. Me gloriaré en aquello que yo no puedo controlar. En eso me gloriaré. ¿Con qué propósito? Para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo. Ahora, esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, es algo que contrasta con la idea de pensamiento de nuestra sociedad hoy en día. Se puede imaginar usted hoy, en pleno siglo XXI, a una persona diciendo y afirmando que la debilidad es mejor que la fuerza de la fortaleza. Bueno, pues es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Le está diciendo, me gloriaré más bien en mis debilidades. En pleno siglo XXI, alguien afirmando realmente que la debilidad es mejor que la fuerza. Eso es ilógico, eso es irracional, eso es ir en contra de lo que la sociedad cree, de lo que la sociedad piensa. Pero
Realmente es así. Porque hemos sido formados, hemos sido criados, hermanos, dentro de una sociedad que va contra a lo que la palabra de Dios dice, y hemos sido formados o criados con enseñanzas, con ideologías, donde el ser amable es sinónimo de debilidad. Eso es ser débil. Hemos sido criados con ideologías, con enseñanza de que el poner la otra mejilla es para insensatos y cobardes. Porque la enseñanza del mundo va en contra de la palabra de Dios. Y como hemos sido enseñados en esa sociedad, hemos sido enseñados en un ambiente machista, en donde al hombre le es estrictamente prohibido exteriorizar sus emociones, porque eso significa que es un blandengue. Y como hemos sido enseñados en un ambiente machista, somos incapaces de reconocer muchas veces que necesitamos ayuda. Sí, no, por lo general queremos, queremos hacerle ver, saber al mundo de que nosotros podemos por nosotros mismos. Y si somos incapaces de reconocer que necesitamos ayuda, mucho menos ahora vamos a ser capaces de recibir ayuda alguna. Porque eso es así hemos sido creados. Y usted lo puede ver, y así vamos a morir, hermano. Entonces, por eso usted puede ver a los viejitos hoy en día, de 60, 70 años, todavía queriéndose subir al techo a reparar una lámina que está por llevarse el viento. ¿Puede hacer eso? No, ya no puede. Pero él fue enseñado y dice que puede. No, usted tiene que poder. Usted es hombre. Sí, 60, 70 años subido arriba. Y por eso los digo, ¿qué hace? Bájese de ahí, se va a caer. Sí, porque ya no quiere sentirse realmente de que no puede hacer nada. Porque ya no quiere darse cuenta realmente de que ya necesita, que depende ahora de lo que el Señor dijo al apóstol Pablo, que iba a ser llevado por otro donde él no quería ir. Porque nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda, nos cuesta reconocer nuestras debilidades, nos cuesta reconocer nuestras limitaciones, y es lo que el apóstol Pablo iba a hacer. De ahora en adelante dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, es confiar en el Señor, reconocer nuestra dependencia en Él, y cuando hacemos eso, pues entonces Dios actúa en favor nuestro. Y mañana vamos a continuar viendo otras cosas. Nos quedamos ahí, que Dios nos bendiga por medio de su palabra.